al tema de seguridad ciudadana, donde ninguna parte de Lima y del Perú nos sentimos seguros. La delincuencia se ha desbordado completamente y los gobiernos locales tienen gran responsabilidad al respecto. Y para hablar del tema está con nosotros el coronel Juan Bertetti, experto en seguridad ciudadana, además con gran experiencia trabajando en gobiernos municipales y asesorando temas de seguridad. Bienvenido, coronel Bertetti. Gracias por estar aquí en Charlas de Café. ¿Cómo analiza usted en base a su experiencia lo que está pasando, ¿no? Vemos que el premier habló de uso de armas, después el ministro de Defensa dijo armas no letales para el cuerpo de serenazgo. ¿Es recomendable o no el uso de armas, letales de fuego o no letales en el cuerpo de serenazgo de las diferentes municipalidades de Lima? ¿Cómo lo ve usted como especialista? Víctor, primeramente quiero agradecer que me hayas invitado a este espacio televisivo y que me permitan vertir mis opiniones con relación al tema de seguridad ciudadana. Quiero responder a tu pregunta, pero contextualizando el problema desde la cabeza. Claro. No podemos verlo al nivel distrital ni al nivel operativo si no entendemos que el Estado, a través de los diferentes gobiernos, han hecho entrar en un rombo sin fin el tema de la seguridad ciudadana. Y lo que es peor es que estamos viendo el día a día, no estamos mirando el futuro. Un futuro que así en esta orientación como estamos caminando va a cambiar y va a hacerse del país el crimen organizado en sus diferentes modalidades y facetas. Claro. Hablamos de armas para la policía, de armas no letales para el serenazgo, pero acá hay un tema fundamental. La seguridad ciudadana responde a 3 niveles bien definidos. El nivel político, que se ve en el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que debería verlo el mismo presidente, el presidente del Consejo de Ministros. Eso es importante porque por ley el CONASEC lo dirige el presidente y a la fecha no hemos visto ningún CONASEC dirigido, liderado por el presidente Castillo. ¿O me equivoco? Sí, es que no solamente en este gobierno donde se ha hecho más severa la observación de la ignorancia en el tema, sino en todos los gobiernos anteriores. Recordemos que el presidente Ollanta Humala en un momento determinado dijo que él iba a presidir personalmente. Sin embargo, su presencia solamente fue meramente figurativa en las 2 oportunidades que se presentó y no generó lo que debería generar. Claro. No para la foto, nada más. Nada sin más. Resultados. Pero en ese nivel se generan normas. Correcto. Leyes. Se tiene que hacer un trabajo articulado con el Consejo de Ministros en los órganos competentes y con el Congreso de la República. Por eso no avanzamos en el Perú, porque permanentemente hay un problema, hay una guerra entre el Ejecutivo con el Congreso, donde en forma individual y hasta cierto punto tendenciosa, ¿no?, se buscan estos conflictos para poder manipular la opinión pública. Sí, pues, vemos que el Congreso y el Ejecutivo no están trabajando de la mano en temas de interés como seguridad ciudadana, donde no debería haber esa carga política. A nadie le interesa. Mire, si vemos el tema, el presidente de la República, si realmente le interesara el problema de seguridad ciudadana, se tendría que asesorar correctamente para decir de dónde viene el principal problema de seguridad ciudadana. Viene de las normas que rigen el manejo de la seguridad ciudadana. Leyes endebles, reciclamiento de la delincuencia, limitación del empleo de las armas, hasta la misma policía. Es correcto. O sea, la policía usa su arma e inmediatamente está adentro. Y hacen un proceso. Y tienen 20 fiscales para poderlo justiciar. Así en es. cambio, vemos delincuentes que han asesinado, que han caído con arsenales de armamento, los vemos en la calle o con arresto domiciliario. Claro. ¿Y cómo evitar eso, por ejemplo? ¿Cómo evitar eso? Porque muchas veces vemos en los noticieros tal serenazgo, tal distrito capturó una banda, lo puso a disposición de la policía y a los 3 meses vemos a la misma banda robando en el mismo u otro distrito.
Bueno, ya obviando las grandes falencias que hay en el nivel político, en el nivel estratégico, que es donde está el director nacional de Seguridad Ciudadana con el CONASEC, ¿no? Entonces, que dentro de mi punto de vista se han concentrado en una vasta normatividad sin mayores resultados. ¿Sabes cuánto gasta el Perú cuánto invierte el Perú en seguridad ciudadana a nivel nacional? ¿Cuánto invierte? 12.000 millones de soles para esto. 12.000 millones 12.000 millones de soles para esto. La pregunta es, ¿en qué se justifica? ¿Cómo emplean ese dinero? Ahora, para contestar la pregunta ¿qué hacemos nosotros a nivel local, a nivel distrital, por decir, ¿no? ¿Cómo evitar eso? Digamos, la municipalidad captura al delincuente, lo lleva a la comisaría, no sabemos qué pasa con el fiscal o la comisaría, pero la banda delictiva que ha sido atrapada en flagrancia, además, es liberada. Cosa que no pasa con un ciudadano de bien, que puede cometer errores, accidentes y termina preso. Pero el delincuente usualmente tiene un asesor legal y está en el circuito de la delincuencia y la corrupción. Entonces, no podemos seguir así. ¿Cómo se hace para evitarlo? Yo creo que dando por aceptado la efectividad en un trabajo de seguridad ciudadana que lo lleva la policía con la gerencia de seguridad ciudadana a través del serenazgo, yo creo que debe la municipalidad proponer o tener permanentemente un asesor legal que visualice, vea y confirme la elaboración del parte policial, que es donde se elabora de una forma deficiente por la cual el fiscal no lo puede procesar. Desde ahí comienza, ¿no?, por falta de capacidad o en forma tendenciosa, ¿no?, se hacen partes en la cual le favorecen al delincuente. Pues muchas veces cambiando una palabra ya se desvirtúa la configuración de un delito y pasa a falta, ¿no? Esa arducia legal es que siempre carecemos de precisión. Y lo que usted dice es muy cierto, ¿no? Falta más asesoría legal al momento de hacer el parte. Y le pregunto esto porque sabemos que usted tiene gran experiencia trabajando en una municipalidad como Los Olivos. Coméntenos su experiencia. ¿Cómo logró reducir los índices de criminalidad en ese distrito, que es además un distrito muy importante de Lima Norte? Mira, Los Olivos es un distrito que tiene recursos muy escasos para seguridad ciudadana. Nosotros llegamos a elaborar un sistema con mucho trabajo en cada nivel de procesamiento de información, pero con un gran compromiso de cada uno de los integrantes, donde dirigimos la mayor capacitación a que el personal operativo se sensibilice en identificar a los delincuentes, ¿no?, cuando están los delitos en proceso. Entonces, con los pocos recursos que teníamos, adoptamos un dispositivo que siempre estábamos concentrados en las zonas donde se producían la mayor incidencia y comenzamos a tener una efectividad y comenzamos a tener una buena complementación con la Policía Nacional. Claro, de eso se trata, ¿no? Trabajar en equipo, que haya una sinergia. Con la Policía Nacional trabajamos de la mano, hombro a hombro, y una cosa que es clara, la Policía Nacional no está equipada ni capacitada en el sentido de los recursos que le entrega el Estado, ni en recursos materiales, ni en las armas que deben tener, ni en la tecnología, ni en los recursos legales. Por ejemplo, en pantalla estamos viendo ahí una intervención que ocurrió bajo su gestión en la Municipalidad de Los Olivos. ¿Podría comentarnos un poco? Porque vemos serenazgo, fuerzas de la policía y a varios delincuentes enmarrocados en el piso. Coméntanos un poco qué es lo que estamos viendo, por favor. Mire, ese fue un intento de robo a un banco. ¿A un banco? Sí. Nosotros también, le quiero decir que desarrollamos un equipo de inteligencia articulado con la Policía Nacional y trabajábamos también, supimos hacer algunas coordinaciones
con las direcciones nacionales contra el crimen organizado, ¿no? Claro. De la DININCRI. DININCRI, Grupo Entonces, Terna, todas las organizaciones. Con todo, nosotros nos movíamos Direcciones. y ofrecíamos lo poco que teníamos para ponerlo a disposición de la policía. Vehículos, cámaras, seguimiento, hombres para poder hacer un complemento en el trabajo de inteligencia y llegamos a tener esa oportunidad la información de que se iba a producir un asalto a un banco y se montó todo un sistema de vigilancia discreta y teníamos inclusive las placas de los vehículos que iban a entrar. Es que ese es el trabajo. Antes que ocurra el acto delictivo, el trabajo preventivo es la responsabilidad de los gobiernos locales, creo yo. Porque una vez que ocurre el acto, ya es tema judicial, policial. Ahora, usted mencionaba que realizó esta labor en un distrito con poco presupuesto. ¿Qué se puede hacer en distritos que sí tienen presupuesto? Digamos Surco, Miraflores, San Isidro, que son distritos que tienen una recaudación muy por encima del promedio del resto de distritos de Lima. En estos distritos se pueden hacer realmente cosas muy efectivas, maravillas, ¿no? Por ejemplo, yo pienso en un escudo de tecnología, utilizando con un buen redireccionamiento de cámaras, porque lo vimos allí en Los Olivos, ¿no? Cámaras que estaban mal ubicadas, que no cubrían las direcciones de aproximación y de fuga de los delincuentes, las zonas calientes, etc. Entonces, se redireccionan las cámaras. En segundo lugar, se puede hacer un buen complemento con empleo de drones para seguimiento, persecución. Persecución, claro. ¿No? Con fortalecer el empleo de personal motorizado. Las motos, así como ellos se escabullen por todo sitio para huir, los que actúan en moto y los que actúan en vehículos, peor todavía, no pueden evitar de ser seguidos, marcados y perseguidos por las motos. Y si este hombre tiene un buen equipo de comunicación, pues la policía va a estar recibiendo la información a tiempo real para poner todos los bloqueos que sean necesarios para capturar. La idea es, delincuente que entra en un distrito no debe salir. Claro. Y eso se logra también motivando al personal, creo yo, ¿no? Porque en algunos distritos vemos al personal que no está motivado, no está identificado con la institución, entonces no podemos exigir resultados. ¿Cómo manejaban ustedes a su personal en Los Olivos? Muchas gracias por esa pregunta. Mi personal en Los Olivos trabajaba solamente con la conformidad y la satisfacción de una felicitación verbal. En algún momento se mandaron a hacer unas medallitas, un diplomita, algo que muy sencillo, pero que para ellos valía demasiado. Y yo me sacaba el sombrero y me saco el sombrero por esa gente que trabajó conmigo, porque intervenían muchas, el 80% de las intervenciones que tuvimos nosotros capturando delincuentes armados, era con personal de Serenazgo sin armas. Tenían su chaleco antibalas, pero no tenían nada más. Y sin embargo, aplicando el principio de masa, o sea, donde habían dos delincuentes que habían asaltado y estaban con armas, le mandamos pues de donde habíamos estado haciendo el cerco, le mandamos 15 serenos, 5 motos, 2 camionetas, claro. Y el delincuente se sentía ya sobrepasado. Claro, eso es disuasivo y ya, por número nomás, ya se tienen que rendir, así por es. Más armamento que tengan. Así es. Y la policía llegaba también en el momento, ¿no? Y como que también, porque digo la verdad, no tengo por qué no decirla, ¿no? Muchas veces, como hay en los videos que presenté, ¿no? Muchas veces nosotros capturamos al delincuente y lo llevamos a la comisaría. Y cuando estaban con armas los capturamos, llamamos a la policía y la policía se demora 15 minutos. ¿Por qué? ¿Pero por qué sucede eso? Porque la policía no ha interiorizado hasta este momento que, a diferencia de las Fuerzas Armadas, ellos sí se encuentran en guerra. Claro. Ellos se encuentran en guerra permanente contra la delincuencia. Así es, ellos se encuentran en operaciones y cada comisaría debe ser su centro, su puesto de comando de operaciones contra la delincuencia, y no es así. Si uno va a una comisaría, encuentra que el jefe del departamento de operaciones de la comisaría
es un técnico, a veces acompañado de un suboficial más. Y de inteligencia, algo similar. Entonces, no es así. Ahí debe haber todo un centro de comando que trabaje en paralelo y que la seguridad ciudadana, el Serenago, la gerencia de seguridad ciudadana, ¿no?, apoyen incondicionalmente y sigan las órdenes y disposiciones de la policía para poderlos complementar, porque de eso se trata, tenemos que complementarlo. Pero si la policía no tiene esa actitud, no tiene esa organización, no ha dedicado lo más importante de una comisaría, es la lucha contra la delincuencia. Sin embargo, las comisarías están acondicionadas para ser administrativas, para hacer procesamiento administrativo. Claro, pareciera que el sistema de seguridad ciudadana no está funcionando. O sea, no es solo Serenazgo, no solo la policía, también la sociedad tiene que organizarse y contribuir a la lucha contra la delincuencia. ¿Cómo podríamos nosotros articular un frente, como vemos en otros distritos, que se organizan los vecinos, tienen el teléfono de la comisaría, a veces de reacción, a veces no, pero, digamos, el alcalde, ¿qué podría hacer para unir el vecindario y luchar contra la delincuencia? La población reacciona muy bien cuando sus autoridades la valoran a la población, al ciudadano, al vecino. Te valoro, tu palabra tiene un peso y yo respondo a ese peso. En ese sentido, ¿no?, las juntas vecinales, en el caso de Los Olivos, la red de cooperantes que son los mototaxistas, ¿no?, que hacen servicio de mototaxi, y una serie de personas se sumaron para dar información de inteligencia, claro, para procesar la inteligencia. Otros subían a las camionetas, se ponían como serenos y nos llevaban a los lugares donde se producían los asaltos y nos señalaban quiénes eran los delincuentes, para que a partir de ahí nosotros hacíamos el trabajo de inteligencia, siguiéndolos, filmándolos, y con todos los datos, con la policía, se procedía. O sea, el tema del ciudadano es que cuando yo llamo por teléfono para dar una información, me tomen en cuenta. Pero claro, si se da cuenta, los ciudadanos llaman por teléfono, les toman el recado, pero nunca se enteran de qué pasó con el resultado de esa llamada. No hay seguimiento, no hay uso adecuado de la información. Sin información no podemos esbozar una estrategia ni un seguimiento del resultado de esa estrategia. Exacto. La información, la data, ¿no?, la big data que debe haber en todo el Perú sobre seguridad ciudadana es algo que debe servir para que nosotros estemos permanentemente evaluando con datos reales y no configurados, ¿no?, para poder tomar buenas decisiones. De eso se trata. Buenas decisiones. Si tuviera la oportunidad de hablar con el Ministerio del Interior, con el Ministro del Interior, ¿qué recomendaciones le haría? 3 recomendaciones generales que puede ayudar a nuestra sociedad, en toda nuestra sociedad, a mejorar los índices de criminalidad que lamentablemente estamos viviendo. Yo le haría, la primera recomendación que le haría es que la Policía Nacional fortalezca en todos sus niveles sus elementos operativos, operaciones, inteligencia, hasta nivel comisaría. Hay que darle personal capacitado para poder hacer el comando, ¿no?, y conducción de operaciones contra la delincuencia. ¿Esto qué daría como resultado? Que ellos también producirían, apoyados con el Serenago, producirían información y operaciones para las unidades especializadas. Entonces, si las unidades especializadas están trabajando prácticamente en forma individual, las comisarías a lo que pueden, porque no se genera, en las mismas comisarías no se genera, ¿no?, ni la data correspondiente, ni el planeamiento correspondiente como debería ser, y el seguimiento y conducción de las operaciones. Sería muy diferente que la policía que esté compenetrada. Yo necesito 4 elementos para poder mover acá en la misma comisaría, ¿no?, el centro de control de cámaras y un centro de comando y control para las operaciones, ¿no?, y que la municipalidad le ponga pues 4 elementos capacitados para que ellos no... Pero el que toma las decisiones debe ser pues un oficial, ¿no?, un capitán que está viendo cómo dosifica sus medios. Claro, tiene que tener la legitimidad de hacerlo. Exacto. Ahora, en cuanto al Ministerio Público, al Poder Judicial,
¿Cómo podrían aportar ellos en la lucha contra la delincuencia? Porque muchas veces sentimos como que hace agua. A veces hablamos de la policía, pero también la policía en sus operaciones a veces se queda como que frustrado porque el Ministerio Público, el Poder Judicial, libera a los delincuentes. Ese sí es un gran problema, porque el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen una independencia total en sus acciones y sean malas, buenas o inexplicables sus decisiones, se tienen que acatar. O sea, creo yo que le corresponde a los máximos niveles de gobierno a nivel político tratar de hacer una reingeniería y candados que no permitan de que un delincuente, un violador, quede libre, ¿no? O sea, tenemos que cambiar las leyes y tenemos que cambiar también la forma de ejercer el sistema de control con los malos magistrados. Un magistrado que suelta un delincuente y que después vuelve a delinquir, ¿qué hacen? Lo cambian de esta fiscalía para la otra de allá. O sea, así es, coronel. No puede ser Vamos posible. terminando la entrevista, el tiempo de intervención es corto. A la sociedad civil que nos está escuchando, ¿qué recomendaciones brevemente le podría hacer para evitar ser víctima de un robo? Bueno, yo les recomiendo de que la gente, en vista de que hasta el momento la delincuencia se ve que está en una avanzada, en una ofensiva, yo les recomendaría que primeramente traten de no hablar con sus celulares por las calles, que es su derecho, sí, pero van a ser inmediatamente tomados como objetivos por los delincuentes para asaltarlos. Y ya hemos visto que ya no solamente arranchan, sino que hasta inclusive emplean armas para poder arranchar celulares. Y siempre hay que estar atento quién camina al costado de uno, quién baja atrás. Uno tiene que estar caminando en seguridad y buscando no caminar por calles aisladas, ¿no? Uno en lo posible tiene que tratar de caminar donde hay ciertos niveles de seguridad. Muy bien, coronel, muchas gracias. Lo comprometo a regresar porque el tema de seguridad ciudadana nos apasiona, es muy amplio. Vamos a ir desarrollando más entrevistas para ayudar a entender y sobre todo a combatir los delincuentes que tanto mal nos está haciendo a la sociedad en general. Un placer tenerlo, coronel. Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad. Fue el coronel Juan Bertetti, coronel del Ejército Peruano en situación de retiro, experto en seguridad ciudadana.